La Defensoría del Pueblo en Córdoba, como la entidad responsable de impulsar y promover la efectividad de la aplicación y cumplimiento de los derechos humanos, ha realizado durante los últimos 12 años un significativo y reconocido papel en la historia regional. Desde el año 1994, cuando la abogada María Milenia Andrade García asumió funciones como defensora del pueblo, la institución ha liderado todo un proceso en la transformación de las políticas públicas en instrumentos idóneos de acatamiento, respeto y aplicación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Defensoría del Pueblo en Córdoba ha sido fiel en el cumplimiento del ejercicio de la magistratura moral, en su incidencia en la formulación y correcta ejecución de políticas públicas, atención defensorial de sectores vulnerables, promoción, capacitación y educación en derechos humanos, y el fortalecimiento de la democracia, no obstante las serias limitaciones y dificultades existentes en el departamento. Al hacer historia, debe recordarse que María Milenia Andrade García comenzó sus labores en un momento convulsionado de la historia nacional y regional. En el país, toda una serie de tristes episodios sacudían los cimientos de la democracia y sus instituciones. La violencia y el terrorismo todos los días sembraban de muertos, dolor, desplazados, viudas, huérfanos, los campos y ciudades. Córdoba estaba estremecido por masacres, crímenes selectivos, éxodos de campesinos, desapariciones, enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y hablar de derechos humanos era una osadía, sinónimo de subversión y radicalismo izquierdista. María Milenia Andrade García tomó entonces la valiente decisión de iniciar una constante defensa de las víctimas de la violencia y de todos los ciudadanos a quienes se les vulneraban sus derechos. Respaldaron su gestión y la orientaron en esta decisión los defensores del pueblo Jaime Córdoba Treviño, José Fernando Castro Caicedo, Eduardo Cifuentes Muñoz y Bolvar Pérez Ortiz, testigo de sección del trabajo tesorero desarrollado a lo largo de 12 años, consecuente con los lineamientos de la entidad y con la realidad que encaraban miles de cordobeses. En medio de esa tormenta de violencia, María Milenia Andrade García coordinó en Córdoba la Marcha del No Más, impulsada desde Bogotá por Francisco Santos y Ana Teresa Bernal de Red de Paz. Fue una demostración de fuerza ciudadana sin precedentes y un rechazo al secuestro, las desapariciones, el desplazamiento, los crímenes selectivos y otras expresiones de violencia que padecía el departamento. Miles de monterianos y cordobeses salieron a las calles de los diferentes municipios a reclamar el cese de la violencia y la barbarie. Pero no bastaba con salir a la calle a propugnar por el respeto a la vida y demás derechos. El discurso debía llegar a quienes ejercían sus acciones violentas. El mensaje fue llevado a los comandantes de los grupos armados ilegales, reclamándoles el acatamiento al derecho internacional humanitario, el respeto a la población civil y la obediencia a la ley. En 1997, con la orientación de José Fernando Castro Caicedo, inició una positiva y noble gestión humanitaria en procura de proteger la integridad y la vida de dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. En incontables ocasiones, su silenciosa intervención humanitaria logró sus objetivos. Gracias a esta gestión, fueron dejados en libertad, secuestrados en poder de las autodefensas y guerrilleros. Estudiantes de la Universidad de Córdoba en poder de las autodefensas al mando de Diego Vecino en los Montes de María, retornaron a sus hogares. El excongresista del M-19 Carlos Alonso Lucio fue liberado luego de una eficaz mediación de la Defensoría del Pueblo, cuando muchos temían lo peor. El dirigente político y ganadero Jacón Nader Name regresó a sus actividades en el municipio de Valencia. Los investigadores de la organización no gubernamental IPC de Antioquia, Jorge Salazar y Jairo Bedoya, secuestrados por la SAUCE, regresaron sanos y salvos. La mediación de la Defensoría fue decisiva. El periodista Morgan Jiménez Bula, secuestrado por las FARC al norte de Antioquia, regresó al lado de los suyos. Otras figuras de la vida nacional como el hermano del senador Fabio Valencia Cosio, la senadora Piedad Córdoba
y Leonor Palmera, hermana del comandante del ELN Gavino, volvieron a la libertad. En estos episodios de la vida nacional y regional, a lo largo de estos años, hubo muchos momentos de desasosiego, desesperanza y tensión. La cadena de crímenes arrugó el corazón y sacudió el alma. El llanto era inevitable y el dolor convocaba a nuevos compromisos y retos. Fue una voz bajo el imperio del silencio, el reclamo certero respaldado por las voces acalladas y el miedo acumulado. La población desplazada contó siempre con la gestión determinante de la Defensoría, que propugnó por la adopción de una política estatal de atención integral. Múltiples acciones fueron ejecutadas a favor de los desplazados. Con foros, conversatorios, talleres y permanentes acciones, la Defensoría promovió medidas preventivas, investigaciones, intervención de entidades nacionales e internacionales, y su mediación fue determinante cuando las circunstancias lo ameritaron. La de Córdoba contó siempre con el irrestricto apoyo y la mano amiga de la Defensoría del Pueblo en la exigencia al respeto de sus derechos, a su autonomía, a sus autoridades, a su cultura, a su vida y a sus bienes. Exigió a los actores armados del conflicto respetar los territorios indígenas. Dictó la resolución defensorial número 13, mediante la cual fueron adoptadas medidas oficiales en defensa de la comunidad embera del Alto Sinú. Fue creada una comisión humanitaria de alto nivel que acompaña a esta etnia en todo lo atinente a la defensa de sus derechos, tradiciones y costumbres. Sostuvo reuniones permanentes y atendió a los cabildos mayores. Solicitó a las autoridades la ejecución de planes y programas en salud, educación, vías que mejoren la calidad de vida de estas comunidades. Durante las invasiones registradas en Montería, pidió calma y propugnó por la sensatez y la no utilización de la violencia. Defendió la propiedad privada con sentido social y llamó a la concertación, el diálogo y al entendimiento pacífico entre invasores, propietarios y autoridades. La Defensoría del Pueblo dictó la resolución 38, luego de adelantar múltiples gestiones, investigaciones y seguimiento a las preocupaciones e inquietudes de la comunidad relacionadas con el funcionamiento de la empresa multipropósito de IRRA y el manejo de la cuenca del río Sinú. En la histórica resolución, la Defensoría del Pueblo instó, apremió, solicitó, exhortó y exigió a diferentes entidades cumplir disposiciones ambientales, tomar medidas de prevención y control y ejecutar los estudios y acciones que fueron pertinentes en procura de proteger el ecosistema, a los pescadores, a los pueblos ribereños del río Sinú y de todos los humedales y espejos de agua. La medida fue fundamental en la toma de decisiones ambientales relacionadas con la recuperación y rehabilitación de la margen izquierda del río Sinú, incluido el dragado de la Caimanera. Vio la defensa de los sectores vulnerables como la niñez víctima de la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales. Atendió los requerimientos y peticiones de la tercera edad y acompañó a los pensionados en la defensa de sus derechos. Trabajó por la juventud y las mujeres víctimas de la violencia política, social y doméstica. Exhortó a los servidores públicos, dirigentes políticos y entidades de control a luchar contra la corrupción. Realizó actividades de promoción, difusión y divulgación de los derechos humanos, destacándose un diplomado para líderes comunitarios que crearon la red departamental de promotores de la iniciación del proceso de paz entre el gobierno nacional y las autodefensas. Fue recibido con complacencia y mucha esperanza en el departamento de Córdoba. La Defensoría del Pueblo, coherente y consecuente con el llamado que siempre ha hecho a los actores armados a la negociación política, la reconciliación y la paz, apoyó el proceso. Estuvo presente en el inicio y el cierre de las negociaciones y desmovilización del bloque norte de las autodefensas. El acompañamiento a las comunidades de la zona de ubicación y de los territorios dominados por la SAUCE es uno de los aportes al proceso. De igual manera, el seguimiento a las políticas de reincorporación y reinserción a la vida civil de 3.960 combatientes desmovilizados en Córdoba. Sus cuestionamientos propositivos incidieron en la reorientación y construcción de las políticas de reinserción del gobierno nacional. Hablar de derechos humanos aquí en Córdoba era sinónimo de subversión. Milene Andrade, defensora del pueblo de Córdoba.